Una de las cosas que más me impresiona de esta generación es que, si bien somos de las generaciones que más queremos estar involucrados con la educación de nuestros hijos y con los intereses de nuestros hijos, somos la educación más ignorante sobre lo que nuestros hijos están aprendiendo en la escuela, en el colegio. Nosotros creemos que mandarlos a la escuela les va a dar las habilidades necesarias para que ellos después vayan a la facultad, a la universidad, y de la universidad consigan un buen trabajo, y de eso se trata la vida, ¿no es cierto? Y sin embargo, yo me planteo, ¿por qué nosotros los padres no sabemos lo que estudian nuestros hijos? ¿O vos creés que sabés? ¿Y por qué aceptamos sin pensar la currícula que nos ofrece la escuela? ¿Vos sabés de dónde viene todo eso? Bueno, hoy te quiero hablar un poco de ese tema y te quiero plantear algunas preguntas para que te hagas. ¿Vos sabías que la escuela como tal la conocés y vos decís, jamás me hubiera imaginado que esto fue diferente en algún momento de la historia del hombre? Es algo muy moderno, del siglo XIX. ¿Vos sabés que la escuela moderna responde a intereses de la era industrial, a la mentalidad de la era industrial? Ahora te lo voy a explicar. Hasta el siglo XIX, las familias utilizaban tanto la familia extendida. Tenemos que pensar que el modelo familiar era mucho más extenso, o sea, padres, hijos, abuelos y bisabuelos vivían juntos o cercanos. Esa familia extendida solía ser la principal educadora de los hijos o nietos, de los más chiquititos. Una madre normalmente tenía un montón de ayuda, no doméstica en el sentido de que empleados. En algunos casos de la sociedad, alta sociedad, sí, pero tenía ayuda de hermanas, tíos, abuelas, este tipo de cosas, suegros. O sea, todos ellos se involucraban en pueblos o ciudades un poco más pequeñas en la educación de los niños. Y los niños mamaban, por así decir, de toda esta familia extendida y de una vida que entre las varias familias se vivía en esa plaza central que tienen las ciudades europeas, que viene todo ese modelo medieval de Europa que se hizo alrededor de sea monasterios o alrededor de centros importantes, muchas veces religiosos. La extensión natural de esa familia era la parroquia. Y en la parroquia era donde se juntaban todas estas familias que celebraban año tras año una vida que iba en ciclos, que eran ciclos litúrgicos. O sea, se celebraba el Adviento como el nacimiento de Cristo, la Navidad, de la Navidad se pasaba a la Epifanía, de la Epifanía se pasaba al comienzo de la Cuaresma, de la Cuaresma a la Pascua, de la Pascua a la Pentecostés, y de Pentecostés de nuevo se iba pasando por tiempo, lo que hoy se llama el tiempo ordinario, pero en esa época no era llamada así, sino que eran las semanas después de Pentecostés, hasta que se volvía a llegar al Adviento, la fiesta de Cristo Rey. Las grandes fiestas coincidían con la época de la cosecha, la época de la siembra. Entonces había una especie de ciclo humano natural en donde todos celebrábamos este ciclo que tiene la Tierra, que se da año tras año con las diferentes etapas del Sol con respecto a la Tierra, como el solsticio, el equinoccio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto era natural. Y la familia extendida, que incluía la parroquia, educaba a los niños. Pero los padres siempre tenían el control sobre la educación de sus hijos. Llega un momento de la tecnología y la era industrial que nos ha dado grandes beneficios. No la critico como tal, pero sí empieza a cambiar toda esta demografía y empieza a generar trabajo asalariado, ya no el campesino que es dueño de la tierra o que recibe una renta de esa tierra, paga una renta pero recibe parte del producto de lo que él produce de la tierra y que tiene una especie de contrato con el dueño de la tierra que es permanente. Eso cambia a un dueño de una fábrica y salarios, y esas fábricas empiezan a poner las máquinas a hacer una producción enorme, empieza a generar un interés muy grande porque empieza a multiplicar la economía, a abaratar el costo de los bienes y a multiplicar el número en la economía tanto que empieza a generar riqueza de las naciones, diría Adam Smith, una riqueza de las naciones, y empieza a generar el comercio, se extiende
y las naciones o los reinos empiezan a recibir muchísimo más rentas, cosa que les conviene. Esto hace de que todo este interés, este nuevo descubrimiento, este nuevo acercamiento, como dice Marshall McLuhan, la era industrial hizo que nuestras manos y nuestros miembros físicos se extendiesen por todo el mundo, alcanzásemos a todo el mundo, genera un interés político o nacional que hace que básicamente los gobiernos tengan un gran interés en generar obreros para estas fábricas. Y además esos obreros que de otra manera hubieran ido al servicio militar en muchos casos y hubieran también en muchas guerras hubieran muerto también, hace que toda esa clase que antes trabajaba las tierras empiece a migrar a las ciudades. Y en las ciudades tenemos un problema de salud, un problema demográfico, un problema de hacinamiento, o sea, de los conventillos, los problemas de higiene y demás, que bueno, la era industrial los va resolviendo con productos, pero causan problemas al principio. Esto se ve en la ciudad de Buenos Aires, se ve en la zona de San Telmo, en la zona de Monserrate, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, se ve La Boca, toda esa parte, y cada ciudad de donde me estés mirando, vos sabes, hay parte de las grandes ciudades que tienen siempre ese hacinamiento, esos conventillos a los que venían los inmigrantes y que se instalaban en las ciudades porque eran los lugares donde se conseguía el trabajo. Las fábricas estaban alrededor de las ciudades, generando, bueno, toda la polución que sabemos después, pero eso no era un problema tanto en esa época, pero sí que toda la demografía que antes estaba dispersa y distribuida en todos los países del país se empieza a concentrar en las ciudades. Y eso hace que papá y después mamá tengan que ir a trabajar a la fábrica. Y cuando la madre no da abasto, porque al mudarse a la ciudad no se mudan los abuelos, los bisabuelos, los tradicionales, ellos no se mudan los hijos, los nietos, y van a ser una familia nueva en la ciudad y ya están solos. Entonces papá y mamá quedan desamparados y solos y los hijos quedan solos. Los hijos solos vagan por las calles haciendo lío. Entonces, para no meterse en lío, el gobierno dice, generado el problema, vamos a crear la solución. Y le dice, muchachos, vamos a hacer las escuelas públicas. Vamos a hacer mandatorio que todos los alumnos, obligatorio que todos los niños vayan a la escuela todo el día. De esa manera los tenemos ocupados en algo útil y vamos a educarlos allí. Lo que antes aprendían en la escuela parroquial o en casa lo van a aprender ahora en una escuela. Pero como vamos a tener una escuela, el gobierno la hace de la manera en que el gobierno sabe hacer las cosas. Igual que una fábrica. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, para conseguir trabajo, lo único que se le ocurre al burócrata es que el trabajo va a ser de dos tipos. El imperio, sobre todo el imperio inglés, que es el gran modelo de esto, necesita dos cosas. Obreros en sus fábricas para fabricar los barcos, las naves, los elementos militares que van a extender este imperio económico a través del mundo, donde nunca se ponga el sol, y el burócrata. El burócrata, que es una palabra que suena fea, en realidad es el civil servant, es el sirviente civil, es el hombre o el siervo civil, es el hombre que se ocupa de manejar las cosas del rey, del gobierno. Y en el caso de un imperio que está extendido, como el inglés en esa época, 1800, 1700, 1800, desde la India remota y la China, Pekín, hasta cruzando el Canadá y el otro lado, pasando por toda Europa, por el sur, por África y por islas remotas, necesitamos tener una especie de supercomputadora, necesitamos tener que todo opere de la misma manera. Entonces, la educación en la escuela pasa de ser lo que era antes, una educación donde se transmitían las tradiciones, las canciones, los bailes folclóricos, el arte, las cosas típicas de mi pueblo, las historias de mi pueblo, y además se les enseñaba la matemática y el manejo de las cosas y la tierra y lo que nosotros tradicionalmente hacíamos. Por eso en el medioevo había estas especies de gremios que eran los guilds, que eran los gremios que eran, por ejemplo, yo podría ser el gremio de los que hacían los vitrales en las catedrales, los masones que hacían la construcción de paredes y piedras, los carpinteros, y los gremios y los oficios diferentes. También en los oficiales ustedes han visto que hay, por ejemplo, lo que antes eran gremios, hoy serían como clubes de oficiales, los que son tradicionalmente de la caballería, los que son tradicionalmente
los granaderos, los que son, etcétera, etcétera. O sea, cada uno tiene una tradición en la familia que se seguía por siglos. En este caso empezamos a mutar y a tener cada joven, bueno, se mete en estas escuelas que los van educando para el imperio, para algo general. Cambiamos todos esos artes y tratamos de hacer un saber enciclopédico. El saber enciclopédico que, si bien es verdad que las artes se cambian en materias en el siglo XVI, ya para este entonces se encuentra que la perfección está, porque acuérdense que la era industrial surge del iluminismo, es ideal, la diosa razón demanda que acá ahora tenemos que fabricar cosas y nuevos inventos y descubrir. Entonces, el imperio necesita burócratas y necesita obreros para sus fábricas. Entonces, la escuela se hace para acostumbrarte a esas dos cosas. Miren ustedes una foto, busquen una foto en internet, miren una foto de la burocracia antigua, en blanco y negro, y se ven unas fotos donde vemos, ¿qué es lo que vemos? El supervisor tiene su despacho acá arriba, hay un escalón abajo y hay una línea de mesas que se extienden con todos los burócratas haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Ahora, corramos esta foto al costado de la pantalla y pongamos junto a ella una foto de un aula clásica de la escuela tal como la conocemos hoy en día. Pupitre, y todos los alumnos haciendo lo mismo al mismo tiempo en el mismo espacio. Los burócratas tenían un momento donde, si no con un timbre, con un reloj, lo que fuera, ellos tenían que hacer una tarjeta que les marcaba la entrada, reloj, y tenían la posibilidad de salir por 1 hora o por 15 minutos a descansar la cabeza y volvían de vuelta a hacer lo mismo exactamente, todos al mismo tiempo en el mismo lugar. Era una supercomputadora del imperio. La fábrica funciona igual. Con el método fordiano, las fábricas son líneas de ensamble donde todos van haciendo lo mismo, todos los días lo mismo, en el mismo lugar, y toca un timbre y salen todos de manera pavloviana a comer o tomar un refresco y luego vuelven y siguen trabajando en la fábrica. Ritmos, timbres, pupitres, arquitectura fabril. Díganme si la arquitectura de los colegios modernos no parece una fábrica. Las ventanas con barrotes o rejas hoy en día por el tema de la inseguridad o para que no rompan los vidrios. Y entonces, en una cosa repetitiva, aburrida, donde se convierte en algo más que una rutina, en una cosa o algo menos que una rutina si se quiere, en una cosa muy repetitiva, el intelecto y la creatividad van quedando relegados. Y nosotros vamos pensando en la educación como que yo soy clase 66, clase 89, clase 2005. Mis estadísticas principales son: ¿en qué año naciste? Marca a qué año vas a empezar tu escuela. Marca si naciste antes o después del 30 de junio, vas a empezar antes o después. No sé a quién se le ocurrió eso pediátricamente, como a quién se le ocurrió que el 30 de junio es mágicamente la fecha en que un chico madura para acá o para allá. Y ahí vamos a hacer una secuencia absolutamente sobre rieles que termina en el año, vamos a decir, en mi caso, en el año 84, en el caso de otros en el año 91, en el caso de otros en el año 2000, donde la clase de 84, 91, 2000 se graduó y esa clase tiene una estampa igual que una lata de conserva y se manda al mercado. Entran en la facultad, vuelven a adquirir el año de entrada, el año de egreso y entran en el sistema fabril o burocrático. El 99% de las personas entran en un sistema donde reciben un salario y ahí va. ¿Qué es lo que ha pasado? Con esto que te acabo de describir, veamos que se ha perdido el verdadero sentido del para qué uno educa al hombre. Pero en realidad no se perdió el sentido, se cambió el sentido del para qué. Antes educábamos al hombre como persona libre, para que pueda participar de la vida completa de la comunidad, de la sociedad más amplia. Sí, algunos no tenían la oportunidad, pero se buscaba por lo menos, y sobre todo en el cambio de las monarquías a las repúblicas, con Estados Unidos como un modelo más moderno y de las repúblicas a algo más democrático, se buscaba que el ciudadano medio pudiese participar de la vida política. Y se lo educaba de una cierta manera. Hoy en día, o después de esto, a partir de la fábrica,
el sistema fabril, capitalista, si se quiere, en un sistema industrializado, donde la industria lo es todo y la economía lo es todo, empezamos a educar al hombre como una unidad de producción. Entonces ya dejamos de educarlo como un fin y pasamos a educarlo como un medio, como una herramienta. Por eso hoy hablamos de que la escuela te prepara para ser un profesional, una profesión. Eso es algo muy moderno. Un griego se hubiera agarrado la cabeza si le decíamos: estoy educando a tu hijo para una profesión. Te hubiera dicho: ¡qué horror! Para Aristóteles, en el orden, para que se den cuenta de cómo han cambiado las cosas en 2500 años, el orden de especialización, si quieren, no, ni siquiera el orden más importante de la sociedad era así. El estrato más alto, más inteligente y más capaz de gobernar eran los filósofos, porque eran aquellos que se involucraban con toda la realidad y buscaban entender la realidad desde sus causas, desde su porqué. Por debajo de los filósofos estaban los generales, porque eran los estrategas, y de hecho la palabra griega de generales estrategos, eran las estrategas que defendían este orden político absoluto y eterno, por así decirlo, y divino de la ciudad, y eran los que no solo defendían, sino que tenían que ser educados para poder entender cómo defender a la ciudad de la mejor manera. Luego de los generales o los estrategas venían los que producían belleza, el arte, los artesanos o el artista o la gente que producía cosas bellas, buenas, verdaderas, no cosas útiles, sino bellas. Por debajo de eso, el que producía cosas útiles, pero sobre todo, no solo la manufactura, sino los que tenían la producción natural, desde la tierra, lo que se produce en la tierra y demás, y hacían el comercio que nos permitía toda la vida buena de las virtudes. Por debajo de los comerciantes estaban los que no producían nada, pero comerciaban con lo que compraban y vendían. O sea, el comercio del que no produce, pero intercambia bienes y servicios. Y por debajo de ellos, desecrados, o sea, gente execrable, eran los financistas, los que utilizaban la moneda y especulaban con el oro y la moneda. Ese era el orden natural para el griego. No tengo que explicarles cuál es el orden de la modernidad. Hoy en la modernidad tenemos un presidente, pero la verdad es que el ministro de Economía es lo principal, y tenemos los financistas acá arriba, los bancos, y vamos bajando. O sea, los más inútiles arriba generan y determinan qué tienen que hacer los útiles, y los útiles determinan qué tienen que hacer para abajo. Entonces, al final del día, el que es filósofo, o el que quiere contemplar, o el que quiere ser religioso, o el que quiere hacer las cosas trascendentes de la vida, ha quedado relegado a la última de los lugares. Entonces, se pierde el sentido, se tergiversa el sentido para qué educamos. Empezamos a educar para la fábrica, para producir. El hombre se convierte en un medio y no en un fin. El sistema privilegia títulos. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno toma control de la educación, lo que hace es, para justificar lo que está haciendo, que antes era natural y ahora es artificial, inventa lo que es el título de pedagogo, la persona que necesita un título y estudios profesionales para ser un maestro profesional. No tengo nada en contra de los maestros profesionales, porque hay muchas cosas muy buenas que se enseñan, porque es cierto que cuando uno se educa para enseñar, tiene que estudiar neurociencias y un montón de otras cosas. Pero la verdad es que la pedagogía, cuando el gobierno adquiere el monopolio de darte el titulito de si vos sos o no sos un ciudadano útil porque estás educado según ellos, según su definición de educación, y has pasado por 12 años de pedagogos profesionales, bueno, a ver, ¿quién me va a decir que no hay un interés creado de un gobierno que durante esos 12 años cambia de presidente 3 o 4 veces, porque tenemos cada 4 años una elección nueva, que no hay un incentivo del mismo Estado de generar no solo obreros para la fábrica, sino votantes que voten de la manera en que yo necesito que voten? Entonces, los contenidos que antes eran naturales se convierten en artificialmente tergiversados, se ideologizan y empieza toda una caída de intereses creados que no actúan necesariamente a favor ni del niño que educan, o sea, el educando, ni de los padres que les han delegado subsidiariamente esa educación. Entonces, es una estafa y es un engaño, y encima a los niños me los entregan rebeldes, mal educados en el sentido de modales, mal educados en el sentido intelectual, y además
completamente inútiles y desfasados con la realidad, porque no hay nada más lento en el mundo que el Estado Nacional para moverse y entender que los cambios que la vida ha cambiado. Y si no me creen en esto, estudien. Primero, en el medioevo, la guerra de los 100 años, y vean cómo a Francia le costó derrotas de miles, de decenas de miles de hombres, entender que la tecnología había cambiado la guerra y que la guerra se ha luchado de otra manera. Lo mismo se repitió varias veces después en Europa, y especialmente estudien la Primera Guerra Mundial y van a ver cómo a los países les costó millones y millones y millones de muertes de hombres para entender que la guerra había cambiado, que no podías lanzar a los hombres frente a ametralladoras y pretender ganar una batalla. Lo pongo como un ejemplo de que las mentalidades estatales, o sea, los planes que el Estado hace quinquenales y la planificación hacia adelante, es la cosa más inútil y más inepta que puede haber, porque estamos prediciendo un futuro que no nos pertenece y que de rigor de verdad va a cambiar. Y lo estamos haciendo poniendo nuestra reputación en juego, con lo cual cuando el futuro cambie nos vamos a rehusar entender que cambió. Pero bueno, todo esto es para decirte que el que menos preparado está para educar a tus hijos es el que hoy en día dictamina qué es lo que tiene que estudiar tu hijo. Te lo dejo ahí. Porque además el Estado es pluralista. O sea que a tu hijo no le pueden dar verdades. No le pueden dar verdades porque un Estado pluralista no puede ofender a parte de sus votantes. Entonces, ¿qué hacen? Dice, tu verdad, mi verdad. Es todo relativo. Tampoco lo pueden educar en este sentido. No le pueden dar verdades. ¿Para qué lo educan entonces? Para darle ciertos conocimientos memorizados para que no se sienta un animal cuando está en la fábrica haciendo tornillitos. Y para colmo de males, el Estado todavía no ha registrado que la inteligencia artificial y los robots van a reemplazar la misma era industrial, o sea, el mismo capitalismo que genera la era industrial, es un capitalismo que hoy en día va a tender a reemplazar todos esos trabajos que generó y todas estas generaciones que por generaciones y generaciones se han puesto, y las va a reemplazar completa y totalmente con robots e inteligencia artificial. O sea, te han estafado, tu hijo aprende cosas que no le van a servir, porque te han dicho que la educación que le dan es útil y va a ser inútil para lo que se viene. No le han enseñado a pensar que es lo único que va a sobrevivir a la inteligencia artificial y demás. Los creadores de esto, los que pueden discernir en los medios, fíjense si no, los medios, como todo ha cambiado con la era electrónica, y todavía nos están tratando como si tuviésemos fábricas del año 1900, 1850. Todo eso no ha cambiado. En cambio, yo te estoy proponiendo hacer otra cosa. Vamos a ver. Vamos a redescubrir el fin de la educación. Como dice Aristóteles, la causa final es la primera de las causas y la última de las causas. ¿Por qué la primera de las causas? Es lo que me guía, el para qué. ¿Para qué estoy educando yo? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el puerto al que yo quiero llegar? ¿Cuál es el hijo que quiero tener cuando sea grande? O sea, si mi hijo hoy tiene 3 años, 2 años, 1 año, o está empezando con 6 años, ¿cómo quiero que sea a los 18, los 20, los 25 y los 30? Tengo que imaginarme ese ser humano completo. ¿Qué tipo de ser humano que quiero que sea? ¿Quiero que sea un gran burócrata? Ese es mi sueño. ¿Quiero que sea un gran gerente medio? Que tome café, vaya a almorzar, tenga algunos amiguitos del trabajo, todos los días haga una rutina, mires series de Netflix y un día se muera habiendo vivido una vida absoluta y totalmente banal. ¿Es eso lo que quiero? ¿O quiero que mi hijo sea un santo? Quiero que sea un fundador de grandes cosas, quiero que sea un promotor de grandes cosas. Hace poco vivimos el asesinato de Charlie Kirk. ¿Por qué lo mataron a Charlie Kirk? Porque era una persona que era autónoma en su pensamiento, que era capaz de argumentar y de criticar, era capaz de pensar por sí mismo y estaba moviendo a miles, a decenas, a millones de jóvenes a salir, a despertar, a salir de este sistema que los había embobado, a salir del wokismo y todo esto y a pensar por sí mismo. Ese era un hombre peligroso, había que matarlo y lo mataron. Bien, es cierto, Sócrates en la República tiene la parábola, por así decir, de la cueva, de la caverna, y allí cuenta cómo la persona que sale de la caverna y ve que la luz que ellos estaban viendo adentro de la caverna, que era un reflejo de un fuego, no es la luz verdadera, sino que ve las estrellas y luego ve el sol.
Cuando vuelve a contarle a los de la caverna que allá afuera hay un sol y que están siendo engañados, ¿qué pasa? Dice Sócrates, lo matan. A Sócrates lo mataron también, pero no importa. Estamos hechos para grandes cosas, para trascender. Entonces, ¿para qué educamos? Para eso necesito definir qué es el hombre. Porque si yo no sé lo que es el hombre, no sé para qué educo, porque no sé a quién educo. ¿Qué es el hombre? Y yo te digo que el hombre es imagen y semejanza de un Dios, uno y trino, verdadero, con una dignidad infinita por ser imagen y semejanza de un Dios. Es persona, tiene intelecto y voluntad. El intelecto es para conocer la verdad, la realidad de las cosas que son cognoscibles. No hay tu verdad, mi verdad, sino que hay una verdad. Si vos crees que hay tu verdad y mi verdad, decile eso a un físico. La gravedad es tu verdad, no es mi verdad. Para mí la gravedad no existe. Y vos andá y da un paso adelante en un precipicio y veremos que Darwin tenía razón. Sos una especie en extinción. ¿Por qué? Porque sos subjetivista en tus ideas. Si vos sos subjetivista en tus ideas, quiere decir que la verdad no puede ser conocida. Y si la verdad no puede ser conocida, no podés estudiar, no podés conocer. No vayas a la facultad, no vayas al colegio, no hagas nada, no trabajes, porque tampoco sabes si lo que estás haciendo es cierto o no. No hagas ni siquiera la realidad virtual, porque vos decís virtual comparado con algo real. No sabes nada, no tenés capacidad de decir esto es real o esto no es real. Por eso que esto es absurdo. Entonces, ¿qué es el hombre? Imagen y semejanza de un Dios infinito, con dignidad infinita, único. Cada chico es único e irrepetible. Y vos te imaginás en un aula donde todos los 30, 40 alumnos hacen lo mismo al mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo lugar. Respeta la unicidad de tu hijo. Tu hijo es único y por ello es infinitamente valioso. Entonces, debo definir al hombre. Definido el hombre, tengo que decir, bueno, ¿para qué está creado este ser que es infinito, infinitamente digno, único e imagen y semejanza de un Dios? Para conocer, amar y servir a este Dios en esta tierra y en toda la eternidad. Y como mínimo, si vos decís, bueno, yo no creo en Dios, vamos a dejar de lado, al menos crees en una inteligencia mayor o crees en algo que está por encima del ser humano, porque el ser humano no se crea a sí mismo y la materia no alcanza para explicar las cosas. Si vos no crees, por lo menos tenés que decir que el hombre sí está hecho para cosas trascendentes, porque si no, no crearía poemas, películas, no escribiría historias, no se enamoraría, no entenderías lo que es el amor. Todo eso queda de lado si somos una mera masa de moléculas químicas que estamos acá y allá. Porque si vos sos una masa de moléculas químicas, no existen los crímenes, porque matar no sería un crimen, porque la justicia se deriva de algo abstracto y mucho más alto. La violación no es un crimen, es una cuestión de intervención biológica violenta. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Si vos crees que la materia alcanza, bueno, pues la realidad comunista marxista de que vos sos parte de la masa y el Estado lo tiene todo, es tu realidad. Bueno, deja de ver este video porque no te va a servir. Entonces el Estado sí tiene el derecho a masificar a todos y a determinar qué es lo que estudian o no estudian. Yo te propongo otra visión, una visión, como te dije, clásica del hombre. El hombre es por naturaleza, por ser persona, intelecto, para conocer y voluntad libre para amar lo que conoce, amar al otro y ser amado, es un hombre naturalmente social. ¿Qué quiere decir naturalmente social? Que por naturaleza, teleológicamente, o sea, yo por naturaleza soy un ser social. Nazco de una madre y un padre, dentro de una familia, no puedo desarrollarme solo. Yo me muero de bebé si mi mamá no me alimenta y me cubre, me da calor y me protege. Necesito del grupo, necesito de la familia, necesito de los demás. Me perfecciono, o sea, devengo en un hombre más perfecto, en un hombre completo, con la ayuda del otro. Eso quiere decir que yo soy social. Pero además lo que me distingue del resto de los animales es que yo tengo la palabra suficientemente desarrollada como para poder abstraer las ideas, salir de mí mismo y contemplarme a mí mismo abstractamente, por así decirlo. Eso, diría Aristóteles, nos hace políticos, seres racionales, capaces de razonar, y políticos, o sea, que podemos intercambiar ideas en la polis y vivir usando nuestra voluntad, que es libre,
para vivir la vida de las virtudes, que es el perfeccionamiento de la sociedad. Digo así, pasamos entonces de la familia natural, se juntan las varias familias o la familia extendida en una tribus, la tribu se junta en una polis, que es la sociedad perfecta para Aristóteles, y la polis en una nación, si se quiere, que tiene toda una idea de padres, de patria, de patrística, por así decir, de tradiciones, de folclore, de costumbres y de cosas que son buenas, bellas, verdaderas, sanas y son nuestra manera de ser. Y todo eso lo tengo que transmitir a mis hijos, ¿no? Y entonces el último fin del hombre es vivir esto de la mejor manera posible. Y hemos descubierto que el hombre cuando ama, cuando vive la vida de las virtudes, es feliz. Es tan feliz como puede ser en esta tierra. Y cuando no vive la vida de las virtudes, se mete en guerras, calamidades y cosas, y terminamos con las miserias del hombre que ha tratado artificialmente de matar a Dios, sacarlo al medio y vivir según los criterios egoístas de un hombre que no quiere vivir la vida de las virtudes. Entonces yo te propongo retomar esta educación clásica con tradición greco-romana, porque estas ideas vienen de Grecia y de Roma, y se perfeccionan en la cristiandad medieval. ¿Qué es lo que definían los griegos, los romanos y los medievales como la educación para tus hijos? Ellos la llamaban la educación de las artes liberales. Y las artes liberales son 7 artes divididas en 3, que se llamaba el trivium, y en 4, que se llamaban el quadrivium. Las 3 artes del trivium son las artes que tienen que ver con la palabra. Porque desde los griegos y del hombre de toda la vida reconoce que la palabra oral, la palabra nombra las cosas. Y al nombrarlas, yo me hago capaz de dominarlas porque entiendo qué son. Yo el nombre tiene algo que ver con qué es esta cosa. Si yo digo, esto es una computadora, estoy diciendo que computa, que tiene un cómputo de ceros y unos que se traducen en lo que fuera. En español se dice un ordenador. El ordenador porque ordena ciertas cosas de manera lógica, por ejemplo, ¿no? Entonces algo de la esencia tengo, lo nombro. ¿Cuáles son las 3 artes de la palabra? Primero la gramática, donde yo nombro las cosas y busco armonía en el nombre de las cosas. Luego la lógica. Tomo la gramática, la armonía en las palabras y lo convierto en armonía en las oraciones. Y la sintaxis, en esa armonía en las oraciones, me hace una lógica que me lleva de esas oraciones a decir si esto que yo nombré es siempre así, a veces así o nunca así, y si es verdadero o si es falso. Eso me da las premisas para construir lo que se llaman silogismos, que son 2 premisas unidas por un término intermedio, que es la manera en que Aristóteles dice podemos construir el edificio de las ideas. Corrigiendo así a Sócrates, que decía que bueno, las ideas, nosotros tenemos formas en algún lado, en el cielo, formas, veíamos la forma ideal y esa forma de alguna manera la teníamos en el intelecto o en nuestra alma y éramos capaces de replicarlas de alguna manera. Los arquetipos replicábamos las imágenes de alguna manera. Esa gramática, armonía en la palabra, se va a la armonía en la oración y en el argumento. ¿Y esto para qué? Para la tercera arte del trivium, que es la retórica, que es lo que me causa armonía en la comunidad. Porque si la gramática nombra y si la lógica ordena, la retórica expresa ese orden de manera tal de que logro consentir, asentir y negociar con el otro para tener una vida de virtudes, una vida armoniosa en comunidad. La buena retórica tiene buenos fines, la mala retórica logra grandes guerras o grandes problemas. Bien, y esta palabra que nombra todas las cosas, dije yo, ¿y qué cosas son? Son materiales. Todas las cosas tienen cantidad, magnitud, límite, tiempo, espacio. Todo fue creado con esto. Entonces, el quadrivium son 4 artes que me hablan de la materia. La cantidad aritmética, el cálculo, la magnitud, el largo, el ancho, el volumen, la geometría, que es la magnitud, la cantidad, magnitud, si se quiere, y movimiento, la música, y por último, las cosas divinas más altas, que eran la astronomía, que son cantidad, magnitud
movimiento y tiempo, ¿no? Tiempo en la música también y espacio en la astronomía. Si se quiere. Y para todas estas también hay armonías. La armonía en el cálculo, en la matemática, es la ecuación, que esto sea igual a esto. Hay una retórica en la matemática. La armonía en la magnitud son las proporciones, que la proporción sea perfecta para causar las cosas más bellas, ¿no? La armonía en la música está en también la relación entre esas cosas que me produzcan un sonido tónico, una tonalidad y una armonía así, a lo auditivo, al sonido. Y en la astronomía es una armonía del cosmos, de que todo se mueve en orden en sus tiempos y sus espacios. Y acá los vuelvo al principio. ¿Se acuerdan que yo les dije que al principio cuando educábamos íbamos, todas las familias vivían en ese ciclo cósmico de las cosechas, del equinoccio y del comienzo y el fin de las cosechas, del sembrado y todas las cosas de los movimientos de los astros? Bueno, eso dirigía el comportamiento de los hombres. Hasta la modernidad, los hombres incluso en la guerra paraban en invierno y paraban la guerra y volvían a resumirla cuando podían volver a salir del frío. En fin, pero bueno, todo eso es lo clásico. Es lo que al hombre, al alumno, a tu hijo, al entender, al dominar estas artes le permitía o le permitirá poder ver la realidad y ver que la realidad está integrada, tener una cosmovisión y poder empezar a expresar sus pensamientos de manera armónica para poder ser o hacer filosofía, que no es una materia o una carrera. Tenemos en la modernidad la idea de que los filósofos se dedican a estudiar el mundo, la historia de las ideas. Eso no es cierto. El filósofo es aquel que está interesado en todo y desde sus causas. Quiere conocer la realidad tal cual es de sus causas. Y eso lo hace un hombre prudente. Porque si yo entiendo las causas de las cosas y entiendo cómo las cosas están hechas, voy a actuar, voy a saber que lo que es un medio y lo que es un fin es un fin. Y no voy a tratar un medio como un fin ni un fin como un medio. Y voy a poder buscar las proporciones entre las cosas, hacer lo que tengo que hacer exactamente cuando lo tengo que hacer. Y la vida va a ser feliz porque voy a ser un hombre prudente. Si soy un hombre prudente, voy a ser un hombre justo. Porque la justicia es dar a cada cosa según su naturaleza lo que le corresponde. Y la voy a ver y lo voy a entender. Y si soy un hombre prudente y justo, voy a poder entender por qué debo ser fuerte o fortaleza, tener la fortaleza y aguantar los embates con paciencia, sabiendo que los premios van a llegar con el tiempo o que eventualmente esto que es malo se va a ir, que nada dura para siempre. Y por último, voy a poder controlar mis apetitos concupiscibles y ser templado y poder entonces tratar al otro como debo tratarlo, amarlo. Como ven, el filósofo es aquel que también tiene las 4 virtudes cardinales y si somos cristianos tenemos también la fe, esperanza y caridad que las corona, ¿no? La escuela moderna, te das cuenta que no enseña nada de esto. Esa cosmovisión no está para nada. Es una serie de materias, un mundo deconstruido en materias y aspectos, todo hecho, ninguno conexo entre sí, todo hecho para que vos mandes a tu hijo a la fábrica, sea la fábrica hoy en día puede ser un banco, una empresa, lo que fuera, mueva papeles, se haga importante, cobre un salario, se vaya de vacaciones y vuelva a empezar. Y que todo el tiempo de ocio libre, de fin de semana que tenga, sea para descansar, para poder tener fuerzas. ¿Para qué? Para poder volver a trabajar. ¿Para quién? Para la empresa. ¿Por qué? Porque me paga un salario. Y el día que la empresa en Nueva York dijeron que la acción bajó un poco, echa a tu hijo del trabajo, se queda sin trabajo, la pasa mal durante meses, tiene que vender sus tierras, sus cosas, su herencia, para poder vivir hasta que otra empresa lo toma y así a los 65, 70 años se muere de un ataque cardíaco habiendo vivido una vida ¿para quién? Para empresas que ni se acuerdan de él. ¿Es eso lo que queremos? No. Estoy siendo muy crudo, pero es cierto. Por eso, porque te estoy invitando a que hagas un cambio radical en tu vida y la vida de tus hijos. Te estoy desafiando a que me contradigas y a que me digas, mira, no es así, Roberto. De todas maneras, yo te digo que sí sé que la escuela moderna no enseña lo que te acabo de decir, una cosmovisión clásica, grecorromana, cristiana, donde el hombre es imagen y semejanza divina y por eso debe ser absolutamente el fin del hombre, debe ser el hombre, o sea, el fin es Dios, pero el hombre es un fin en sí mismo, y que hay que tratarlo como un fin y no como un medio.
y que hay que entender que lo laboral, lo profesional es un medio para un fin y que viene después. En toda la historia del hombre, la escuela primaria, no había secundaria, primaria, secundaria, eso, pero la escuela primaria y casi hasta donde se terminaba la primaria y secundaria antes de la universidad, era el trivium, la gramática, lógica y retórica. Eso es lo que se practicaba y se ejercía. Luego se estudiaba el quadrivium. Terminado el quadrivium en la universidad, uno era docto y se lo llamaba doctor y era capaz de enseñar. Con el trivium y el quadrivium se podía encarar el filosofado, que era para unos pocos, y del filosofado el teologado para los clérigos, los que iban a la vida consagrada. Hoy se puede hacer eso mucho más rápido, no sé, pero se puede hacer ciertamente en la vida de nuestros hijos y darles a todos la capacidad de ser seres humanos íntegros, completos y totales, capaces de pensar por sí mismos, capaces de ser hombres libres. Por eso estas 7 artes se llamaban artes liberales, porque hacían al hombre libre. El hombre capaz de gobernar, el hombre capaz de gobernar una empresa, de manejar una empresa, el destino de otros, y saber que un empleado es un ser humano y tiene una familia y que no hay que tratarlo como cualquier cosa, o sea, toda la doctrina social de la iglesia y demás, ahí metidos, nos hubiéramos ahorrado todo el socialismo y el marxismo si hubiésemos vivido de acuerdo a esta educación. Pero como la eliminamos y nos hicimos cientificistas, terminamos teniendo este problema de que no sabemos lo que es el hombre. Entonces lo tratamos como algo que no es, como un animal. Y así no hay más que estudiar la modernidad. Entonces, ese hombre capaz de gobernar, capaz de ocuparse del bien común o de los bienes comunes más pequeños, intermedios, ese hombre debe estar liberalmente educado, si no, no puede ejercer ese trabajo. Y el que no es capaz de esto, pues sí, que sea entonces un siervo, un sirviente, que otro maneje su voluntad servilmente, pero que lo haga, queremos que esté bien educado para que lo haga para su bien, como cuando uno maneja la voluntad de sus hijos pequeños porque no saben, no tienen experiencia, manejamos la cosa porque los amamos, queremos su bien. Entonces le decimos, no hagas esto, haz esto, no hagas aquello, haz esto otro. Esa es la idea de la educación. Y bueno, por lo menos, si vos no estás dispuesto a tomar control de la educación de tus hijos, por lo menos te digo, toma control del poco tiempo que les queda después de la escuela. Y para eso nosotros organizamos una semana donde vamos a hablar mucho del tema de homeschooling, de educación en casa y de una educación donde vos tomás control desde el descanso, desde tu casa, desde otra manera. Quiero cambiarte los paradigmas completamente. Para eso te invito a que mires el enlace en la descripción acá abajo de este video y que te anotes en este evento totalmente gratuito que va a quedar grabado para que vos puedas verlo, puedas meditarlo y puedas pensar si no llegó el momento de hacer un cambio radical en tu vida. Espero verte en la semana del homeschooling. Vamos a pasarla muy bien y te voy a contar un montón de cosas que te van a sorprender.